Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Manabí? Les saluda Pedro Clotario Cedeño. Gracias por acompañarnos. El colectivo Rafael Contigo Siempre aún se aferra a la posibilidad, aunque remota, de que el actual presidente del Ecuador, Rafael Correa, vaya a la reelección, muy a pesar de que la transitoria segunda lo prohíbe debido a la enmienda realizada en la Constitución en diciembre del año pasado. A pesar de aquello, Correa sigue sosteniendo que no será candidato, que la decisión está tomada. Pero ¿qué impulsa a este colectivo integrado por jóvenes a seguir insistiendo para pedir reelección? Porque hay otros sectores que más bien consideran que debemos cambiar de gobernante para impulsar el desarrollo de nuestro país. En ese marco vamos a poner sobre el tapete la propuesta del colectivo Rafael Contigo Siempre o la alternancia del poder. Televidentes de Manabí, bienvenidas, bienvenidos. ¡Clotario! Un periodista propositivo es, con su programa sobre el tapete, generando corrientes de opinión, está un periodismo objetivo, eso se puede evidenciar, con temas de actualidad para la comunidad, es su objetivo principal. Ese es su objetivo principal. Enseguida revisemos quiénes son nuestros invitados. Licenciado Gonzalo Fernández, vocero provincial del colectivo Rafael Contigo Siempre, ex jefe político de Manta, asesor y consultor de marketing. Ingeniero Leandro Briones, presidente cantonal de Puerto Viejo del Partido Social Cristiano, miembro del directorio provincial del Partido Social Cristiano, consultor en ingeniería civil. Saludamos la presencia de nuestros invitados muy gentiles, a estos jóvenes que están vinculados en el quehacer político en la provincia de Manabí, que nos acompañan en esta semana en el programa propositivo sobre el tapete. Licenciado Gonzalo Fernández, antes de arrancar con algunas interrogantes, queremos conocer, aunque ya públicamente a nivel nacional, muchos de los ecuatorianos manabitas conocemos, ¿cuál es el propósito y quiénes integran este colectivo denominado Rafael Contigo Siempre? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches a todo Manabí. Muchas gracias por la invitación. El propósito de esto, primero partiendo de a qué representamos. Representamos a ese 90% de los ecuatorianos que sobreviven con menos de $400 mensuales. Por lo tanto, nos sentimos en la necesidad de defender a este segmento al que pertenecemos, porque nos identificamos. Por lo tanto, nosotros no estamos en las condiciones para resistir una crisis como la que hemos vivido anteriormente con los gobiernos neoliberales. Por lo tanto, creemos como una alternativa ir a un proceso legal que permita la derogación de la transitoria segunda en la Constitución de la República y permita al presidente Rafael Correa postularse nuevamente, porque consideramos que es la persona que garantiza la continuidad del proceso, más aún cuando hemos visto que la derecha internacional en América Latina ha logrado, podríamos aceptarlo, ciertos logros como la presidencia en Argentina, como ganar la asamblea en Venezuela y cómo dificultar la continuidad del presidente Evo Morales a pesar del gran logro que ha tenido internacional, lo cual se puede comparar como un ejemplo que en 10 años del gobierno neoliberal en Bolivia apenas creció el Producto Interno Bruto en un 2%, mientras con el presidente Evo Morales ha crecido en estos 10 años más del 198%. Licenciado Ahí Fernández, vemos la diferencia en la visión política para seguir administrativa aterrizando de estos al países tema político de gobernistas. nuestro país, usted acaba de mencionar que ustedes se identifican con ese grupo de ecuatorianos que son el 90% que perciben un sueldo o un salario básico o por debajo de ese salario. Pero hemos visto también que quienes están al frente de este colectivo han sido funcionarios de ministerios, de grandes instituciones, han estado involucrados en los tentáculos del poder de Rafael Correa. ¿Ustedes están defendiendo como colectivo sus intereses o el interés de los ecuatorianos? Bueno, yo voy a hablar por la gente, especialmente de Manabí, que sí la conformamos ciudadanos comunes que andamos en bus. Pero a nivel nacional sucede lo contrario, porque hemos revisado la lista de personas y hay gente, inclusive la dama que está encabezando y ha sido funcionaria
de instituciones públicas y ha estado enquistada en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, que ella está defendiendo su trabajo, sus intereses, más que los intereses de los ecuatorianos, porque muchos están pidiendo ahorita que haya un cambio, una alternancia en el poder, una corriente distinta. Yo creo que ese no es un pecado, yo creo que eso tampoco debe impedir. Todos estos procesos demandan gastos. A nosotros, los ciudadanos de a pie, nos cuesta muchísimo seguir en este proceso por la cuestión de financiamiento. Ya, no es un pecado defender mis propios intereses muy por debajo de los intereses de los ecuatorianos. O sea, primero está lo mío y después los ecuatorianos. Yo creo que no va el asunto por ahí. Yo creo que sí necesitamos complementarnos. Yo creo que en esta sociedad debemos ayudarnos los unos a los otros, no importa que sean pobres o ricos. Lo importante es ayudarse para tener una sociedad más progresista los unos a los otros, pobres y ricos. En estos sentidos, quizás ellos tienen una condición económica un poco favorable que sí es válida para desarrollar todo este tipo de logística a nivel nacional que se da. Lo más importante es el trasfondo, cuál es la visión, cuál es el sueño, cuál es el aporte que ellos tienen para con el país. Yo creo que va el asunto por ahí, más allá de juzgar por que ha pertenecido o no en algún momento, que en este momento no lo pertenece, a alguna función pública en la Asamblea. Me refiero a la compañera abogada Pamela Aguirre. Yo creo que eso no es ningún pecado que le impida, es la predisposición, el sueño, el aporte ciudadano. Y ahí hay un gran desprendimiento que hay que resaltar, el desprendimiento de liberarse, renunciar a un salario considerable para sumarse a esta iniciativa, a este sueño con todas las dificultades, pero que también estamos amparados dentro de una norma constitucional que nos permite ir hacia un ejercicio democrático que está avalado en el artículo 411, numeral 1 de la Constitución de la República. Licenciado, y en ese marco, ¿ustedes creen que aún están a tiempo o ya es extemporáneo, de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, para solicitar que nuevamente Rafael Correa vaya a la reelección y que se derogue esta transitoria segunda? A ver, me hubiese gustado un poquito más profundidad en esta pregunta, pero usted se está refiriendo es al artículo 117 de la Constitución Política de la República, que textualmente o literalmente dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Aquí nos habla de reformas legales en materia electoral. Por lo tanto, la Constitución de la República es una norma suprema de donde se derivan algunas leyes. Por lo tanto, no hablamos de reformas constitucionales, sino hablamos de reformas legales. Más aún cuando explícitamente indica la Constitución en materia electoral. Esto no se trata de temas de materia electoral, sino temas de la Constitución de la República. Por ejemplo, si nosotros logramos derogar la transitoria segunda, que para la oposición, cuando se hablaba de estas reformas, la señalaba como inconstitucional, ahora que queremos derogar lo que ellos consideraban inconstitucional, también lo señalan como inconstitucional. Se está refiriendo a materia electoral, en este caso, atañe es al Código de la Democracia, a las resoluciones o reglamentos que dé el Tribunal Contencioso Electoral o las resoluciones que se emane dentro del Consejo Nacional Electoral. En ese marco, ¿qué dice el Código de la Democracia? Que prohíbe reformas de la Constitución un año antes de las elecciones, y ya estamos a menos de un año. Me gustaría que me indicara qué artículo, pero en la jerarquía de la ley, la Constitución es la norma suprema que puede reformar a partir de la Constitución las leyes, no así las leyes pueden reformar a la Constitución de la República. Ahí se marca una jerarquía de la ley que, por lo tanto, en este caso, aún derogándose la transitoria, no es necesidad de hacer una reforma al Código de la Democracia. Por lo tanto, nosotros en ningún momento vamos a afectar esta reforma en materia electoral, como lo señala el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Queremos también saludar la presencia del ingeniero Leandro Briones. ¿Cuál es su apreciación de que un grupo de jóvenes se hayan conformado, se hayan integrado para solicitar, para pedir a la Corte Constitucional
que se convoque a una consulta popular para pedir la reelección del presidente Rafael Correa. Saludos, Gonzalo. Saludos, Saludos, Pedro. bien. Y saludo a todos los manavitas que nos ven por esta señal de Manavisión. Personalmente considero que todos los ciudadanos tienen derecho a realizar y tener las apreciaciones que en democracia son permitidas. Pero en este caso en particular, tú muy bien lo señalabas mientras conversabas con Gonzalo. Más bien esto, señores, en materia constitucional va en contra de ella, y es tanto así que si nosotros analizamos el proceso del tamaño o la dimensión de la ley, sabemos que la Constitución está por encima de todas las leyes. Pero la Constitución, amigos, la Constitución es la ley madre. Sí, se la llama Constitución, pero es la ley madre. Y si nos vamos al artículo de la Constitución, que muy bien se mencionó, el artículo 117, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Los constituyentes, aquí en Manaví, en Montecristi, escribieron este librito por un principio, un espíritu de ley, que es intentar de que nadie en el abuso del poder, ejerciéndolo, quiera cambiar las reglas del juego cuando ya ha sido establecidas. A su acomodo, obviamente, ¿no? Obviamente a su acomodo. El tema está en que, sí, los ciudadanos tienen derecho a unificarse, a formar conglomerados, pero nadie puede rebasar o estar por encima de los principios de la ley suprema y la democracia. Yo quisiera ser muy claro en esto, y para todos los manavitas que nos ven y que nos escuchan, la pregunta que están solicitando, que ya fue aceptada por el Tribunal Constitucional y ha sido constitucionalmente aprobado por forma, o sea, se aceptó el trámite. Es admitida, pero no aprobada oficialmente. No, está aprobado el trámite por forma, no fondo, por forma. ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Está usted de acuerdo en derogar la disposición segunda de la enmienda a la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial 653 del 21 de diciembre de 2015, a fin de que se permita que las autoridades de elección popular señaladas en dicha enmienda ejerzan su derecho político a postularse y ser reelegidos en la elección general del 2017? Quiero señalar claro y que se tenga y se mantenga en la memoria de todos lo que se pregunta. Y quiero de igual manera se recuerde que el 16, hubieron 16 enmiendas a la Constitución, aprobadas por la Asamblea el 3 de diciembre del 2015. El 3 de diciembre. Y el 21 de diciembre sale aprobado en el registro oficial. ¿Por qué quiero señalar y ser muy enfático en estas fechas y en estos tiempos? Mis amigos, todos recordarán, y lo señalaban las encuestas, que más del 70% de los ecuatorianos, cuando se hablaban de estas enmiendas, esperaban una consulta popular para realizar la aprobación o no de estas, que les llaman muy bien enmiendas, para aprobarlas en una mayoría transitoria que tienen en la Asamblea, y no por el pueblo, que fue quien aprobó la Constitución. De acuerdo a lo que dice el licenciado Fernández, aún existe esa posibilidad de buscar la aprobación de la Corte Constitucional para avanzar con este proceso y que el Consejo Nacional Electoral le entregue los formularios para que recojan las firmas e ir a una consulta popular, para que los ecuatorianos nos pronunciemos si queremos que Rafael Correa vaya a la reelección o no. O sea, está dentro del marco constitucional. ¿Tiene esa posibilidad? No ¿O la usted tiene. cree que es inconstitucional, inclusive de que la Corte Constitucional haya admitido este pedido, esta solicitud de este colectivo, de este grupo de jóvenes? Quiero iluminar un poco a todos los que nos miran, y sé que este programa es muy bien visto por muchos abogados. Yo soy apenas un ingeniero civil, pero soy un apasionado de la política. Mis amigos, todos sabrán que en el caso del Tribunal Constitucional
hay algo que se llama la prelación, el orden de prelación. ¿Qué quiere decir el orden de prelación? Quiere decir que a medida que van llegando los casos o las peticiones de reforma constitucional o reclamo, deberá ser tratado, respetando el orden de petitorio o de llegada, más claro. ¿Y eso se respetó en la Corte Constitucional? Mi amigo, quiero decirle que no se respetó y eso es lo que nos llama la atención a los que conocemos los procedimientos. Dicen los críticos que ha habido una agilidad impresionante al momento de aceptar o de admitir este proceso presentado Quiero por decirle el algo colectivo. más para que todos los ciudadanos que nos están viendo entiendan a qué huele esto. Hubo una demanda a la Ley de Justicia Laboral que hoy se está tratando en la Asamblea, presentada hace un año atrás, y de acuerdo al procedimiento de admisión, se ha demorado un año en tratarse y darse a conocer por el Tribunal Constitucional. Qué misterioso es que no se respete la prelación, el orden de llegada, y pasando el mes de diciembre, unos cuantos ciudadanos se reúnen, presentan al Tribunal Constitucional y resulta que el Tribunal Constitucional casi en menos de 48 horas da trámite a esto. Cuando hace más de un año habían casos y hay casos que han llegado antes que este. Bueno, tenemos que continuar, vamos a nuestra primera pausa publicitaria, regresaremos también para hacer algunos análisis con relación a la agilidad con la que la Corte Constitucional efectivamente, y así lo han establecido o criticado algunas personas vinculadas a estos procesos, en la cual la Corte Constitucional le dio paso o admitió este proceso del colectivo Rafael Contigo Siempre. A nuestra primera pausa publicitaria, estimados amigos televidentes, ya retornamos. Las mejores maquinarias y las más sólidas construcciones están en Ciudad Rodrigo. Compañía de Transporte y Construcción es una empresa que garantiza el traslado, realización e instalación de maquinarias apropiadas para trabajos pesados. Visítanos en el kilómetro 1,5 vía Manta Rocafuerte, contiguo a la entrada aeropuerto. Teléfono 238-0814. Ciudad Rodrigo. Compañía de Transporte y Construcción de Grandes Obras. CCBR, Ingeniería y Suministros, es una empresa con experiencia y excelencia profesional, dedicada a cálculos, diseños, construcción y asesoría en obras civiles, eléctricas, mecánicas, industriales, navales y mantenimientos en general. CCBR es confianza, eficiencia, transparencia, compromiso y responsabilidad. Nuestra credibilidad está garantizada en todas las obras y proyectos realizados en múltiples empresas de la provincia y el país. CCBR es calidad comprobada. Confecciones Victoria ofrece a sus clientes todo tipo de ropa para damas, caballeros y niños. Las mejores marcas en carteras, zapatos, perfumes, bisuterías, etc. Telas de la mejor calidad. Lúcete en tus eventos sociales con los mejores diseños de Confecciones Victoria. Dirección: Manta, Avenida 3 entre calles 3 y 14. Teléfono 2625-645 0997-1999-93. Cecilia Villacanto, gerente propietaria. Licenciado Fernández, ahí tenemos algunas interrogantes que quedaron flotando en el bloque anterior. ¿Están sorprendidos los ecuatorianos, los críticos, los políticos de oposición, que la Corte Constitucional ha admitido una solicitud en menos de 48 horas o en casi 48 horas? Mientras que otros pedidos que son de mayor importancia, de mayor relevancia y que no tienen el argumento político o la venia de quien está presidiendo este país y por ende manejando todas las instituciones,
en 48 se ha aprobado esta solicitud. ¿Cuál es su criterio alrededor de esto? Mi ¿Hay criterio- interés entonces para que Rafael Correa sea nuevamente el candidato? Vamos por partes. A mí no me sorprende. No me sorprende porque la oposición siempre a todo lo que se presenta dice que es inconstitucional, que no es procedente, que hace mal, que va a haber un escenario infernal, catastrófico. Por lo tanto, a mí no me es sorprendente que nuevamente se busque alegatos que va en contra de la Constitución de la República para crear estos monstruos, estos fantasmas inexistentes. Pero bueno, como, aquí no hay alegatos, aquí están realidades que hemos podido observar, ¿no? ¿Qué- Y que están allí en el detalle. Sí, quiero llegar al detalle. Estos monstruos inexistentes como profecías apocalípticas, pero ¿por qué lo digo y por qué no me sorprende? Hablan que en menos de 48 horas la Corte Constitucional aceptó el trámite, lo cual es totalmente falso y es calumnioso. El proceso, no tengo la fecha exacta, pero fue alrededor del 17 de marzo que se presentó el requerimiento a la Corte Constitucional y fue alrededor del 20-21 de marzo que se aprueba a trámite el proceso. Por lo tanto, entre el 21 de febrero, entre el 17 de febrero al 21 de marzo, no son 48 horas, pues no sabemos Bueno, en nosotros todo caso, licenciado, hacer los cálculos. para Por no lo ir- para no ir tanto, por- sí nos queda claro, mi estimado licenciado, de que hay una intención de fondo de acomodar las cosas, de crear ciertos escenarios, crear ciertas reacciones en la población, acompañado de la estructura mediática para que la gente obedezca ciertos patrones. Y esto obedece también una línea, lo más moderno actualmente del marketing es el neuromarketing, la profundidad de la psicología social para, en base a ciertos comportamientos o ciertas reacciones, conscientes o subconscientes, manejar una línea comunicacional que cumpla ciertos objetivos que no va generalmente en beneficio de las grandes mayorías. Asumamos que usted tenga la razón en este tema puntual, pero hay críticos que están expresando que la Corte Constitucional tiene por costumbre diferenciar o discriminar y no le da igual tratamiento de los casos que han llegado hacia esta instancia, a este órgano constitucional, el más representativo del ECOR. Bueno, en todo caso, son casos y casos. Sí, pero sí quisiera responder, ¿no? Ya, por favor. Para que no quede, porque esta parte no quedó respondida, que no haya ningún vacío en este sentido. Realmente nos estamos yendo a un tema que no es el tema de análisis que estamos en este momento. Como lo dijo nuestro compañero del panel, yo no soy abogado, soy ingeniero civil, yo soy un publicista, sé algo de mercadotecnia, soy licenciado en Ciencia de la Comunicación Social, por lo tanto también no es mi fuerte. Pero más allá, yo aquí defiendo un interés, que se escuche bien y que no se corte y se edite. Yo defiendo el interés de los que son iguales a mí, es decir, a ese 90-96% que no mantenemos los grandes ni los medianos privilegios. Y sí nos preocupa que los logros de la administración pública, que no se tuvo en la derecha o en los gobiernos neoliberales, nosotros lo perdamos. Y ahí creemos que Rafael Correa es el candidato más completo para garantizar el proceso. ¿Qué no queremos nosotros perder? No es lo que nosotros se nos ocurre decir en este momento, sino también con los avales internacionales respectivos. Por ejemplo, el Fondo Económico Mundial a nosotros nos pone liderando en el mejor sistema de infraestructura vial en América Latina. De igual manera, en calidad educativa, el Foro Económico Mundial. En primer lugar, en soberanía energética. En calidad educativa, la UNESCO también se manifiesta dándonos el primer lugar en calidad educativa. En soberanía energética, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, conocido como ONUDI, y el Fondo para el Medio Ambiente. También agencias de noticias como Mercoprex y Living Internacional, y la revista Living Internacional, señala a Ecuador como el país escogido para retirarse por los jubilados. Esto no solamente por la relación climática o lo bonito que más podemos adelante, tener licenciado, Ecuador. hablaremos de algunos aspectos relacionados con la política
del Ecuador. Pero sí es importante, vamos a sí tener es un importante bloque, señalarlo porque es todo lo que sí, nosotros tenemos en miedo en los que se bloques pierda. subsiguientes vamos a analizar algunos aspectos relacionados. Ok, perfecto, porque licenciado. yo quiero preguntarles más bien, ¿por qué ustedes están insistiéndole a Rafael Correa para que sea candidato o para que nuevamente sea candidato y vaya a la reelección? Porque él ya mismo lo dijo claramente, él quiere un compás de espera, ha pedido un periodo de descanso en la vida política. ¿Por qué exigirle entonces? ¿O no creen que haya otro candidato dentro del proyecto político que pueda reemplazarlo? ¿O a qué le temen que Rafael Correa se vaya a vivir a Bélgica? Yo también respondo a qué le teme la derecha que Rafael Correa sea candidato. Porque la Constitución se lo prohíbe, hay un candado ya que no le permite que él sea el candidato, es obvio. Pero Entonces, y Rafael Correa ha ratificado que no quiere ser candidato, más bien hay un grupo que le está exigiendo, que lo está presionando a que sea candidato, aun cuando él ya no quiere ser el candidato de la... a ver, mi estimado licenciados, la democracia existe para que recoja la voluntad de las grandes mayorías. Por lo tanto, siendo nosotros esa sociedad de propietario del Estado, nosotros somos los llamados a balizar el trabajo, en este caso, del presidente de la República. Y nosotros queremos que el presidente de la República garantice la continuidad de estos logros. No es porque nosotros no consideremos que no existan los perfiles en el país, no me refiero solamente al Movimiento País, en cualquier organización política que tenga una visión más progresista, sino que cómo se maneja la derecha internacional y con esa cantera de recursos sin fin inagotable y con el manejo de los medios de comunicación y con todas estas estrategias de campaña que bien las saben manejar y bien saben manipular, sí es muy riesgoso que otro ciudadano vaya porque las condiciones no están dadas. ¿Y por qué le insistimos al presidente de la República? En este momento voy a responder su respuesta, Sí, por favor, estimado Pedro. ¿Por qué le insistimos al presidente de la República? ¿En base a qué? El 24 de mayo del 2015, el presidente Rafael Correa, en un discurso a la nación, él dice: estoy consciente de que mi vida ya no me pertenece, que le pertenece al pueblo y que yo estaré en donde el momento histórico me lo requiera. Y por eso le hacemos un llamado al presidente de la República, porque este es el momento histórico que el mandante, que el que elige y garantiza el ejercicio democrático, se lo está pidiendo porque aprueba su gestión. No se lo está pidiendo un grupo de intereses, ni el 2 o el 1% de quienes tienen los grandes privilegios. Con esas expresiones, que en algún momento efectivamente las dijo Rafael Correa, es un justificativo para que un grupo, un colectivo, solicite, pida, exija o presione al presidente de la República para que nuevamente sea el candidato a la presidencia, siempre y cuando la Constitución, las normas legales constitucionales se lo permitan. Por supuesto que no. Existe algo que va más allá de los hombres. Es la ley. Esto no es un tema de derechas o izquierdas. Esto es un tema de populismo. Cuando un hombre es capaz de decir lo que acaban de decir, simplemente es un populista. ¿Se quiere aferrar al poder? Definitivamente. No hay otro síntoma. Más allá de que quiero dejar en claro algo, como principio democrático. Hay un principio democrático que se sustenta dentro de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas y quienes fungen como líderes tienen una primera labor, y esa primera labor es formar nuevos líderes que sean el relevo, no de un hombre, sino de una tendencia, de un programa. Si esa organización no ha logrado formar a esos líderes, si es que ese líder se ha preocupado de desaparecer a cualquier líder que le pueda hacer sombra dentro de su propia organización, desterrándolos de la misma organización, es un líder y es una organización que han fallado como tal, porque no existen cuadros, porque no existe el relevo. Eso es lo fundamental como principio democrático. Ahora, si estos colectivos o ciertos grupos que conforman Alianza País o este proyecto político de la Revolución Ciudadana consideran que Rafael Correa debe seguir siendo el candidato de AP, es porque creen que es irreemplazable. No hay otro candidato que lo pueda suplir a Rafael Correa. Y le pregunto entonces a usted, ¿habrá otro candidato de derecha, de izquierda, de centro, centro-derecha o centro-izquierda que lo pueda reemplazar a Rafael Correa? A ver, existen muchos. Y están tantos así dentro de la derecha o de la tendencia que nos vamos a señalar. ¿Y por qué entonces Existen siguen muchos insistiendo hombres. que Rafael Correa sea el candidato?
El problema es que no están defendiendo un interés plural. El problema es que están defendiendo un interés particular. El licenciado hablaba de que él habla en función de las mayorías que sobreviven por debajo de un sueldo básico. Discúlpeme, pues. ¿O acaso no sabemos cuánto ganaba la señorita Pame Aguirre? ¿Acaso no vimos que era empleada del Estado dentro de la Asamblea y que tenía un sueldo superior a $3.000? Ella no es de los pocos ciudadanos que sobrevivimos con un bajo sueldo. Está defendiendo sus intereses, entonces. Está defendiendo sus intereses, y no solo los de ella, aparentemente los de toda una agrupación que se ha enquistado en el poder y que intentan modificar la ley, la misma ley que ellos redactaron y que debió durar más de 300 años, porque les recuerdo que esta Constitución se señaló que iba a durar más de 300 años. Era la Constitución perfecta, ¿no? Que yo no haya votado a favor de esta Constitución, pero como bien se ha señalado aquí, la democracia es la ley de las mayorías, y la mayoría de los ciudadanos votaron por esta Constitución. Hoy yo, como ciudadano de este país, me veo en la responsabilidad de defender la Constitución que fue escrita desde un punto no de interés particular, sino de un interés superior, que es el interés plural de los ciudadanos para un mejor vivir, un real mejor vivir. ¿Usted cree entonces en la alternancia? ¿Debemos tener un presidente de otra tendencia política? ¿Debe ser este candidato o este próximo presidente que se ha elegido en el 2017 y deberá ser del Partido Social Cristiano? Mire, el tema no está dentro de una organización o no. Yo soy social cristiano, soy presidente del directorio del Cantón Portoviejo en el Partido Social Cristiano, miembro del directorio provincial, con voz en el directorio nacional del partido. Pero esto no es un asunto de organización política fundamental, de que llegue o no al poder. Estamos defendiendo un hecho democrático, estamos defendiendo la oportunidad de que los ciudadanos escojan, frente a que la ley ya establece cuál es el compás y cuál es el andamiaje legal para poder elegir. Tenemos que tener algo como primario, por favor. Lo que ha ocurrido en Sudamérica no es una intentona de la derecha. Son los ciudadanos los que con su voto decidieron dar una mayoría en el Congreso o en la Asamblea en Venezuela, quitarle el poder de las garras a Cristina Kirchner en Argentina. Y lo mismo está pasando ahora, pasó en Bolivia y está pasando ahora en Brasil. Entonces no es un tema de derecha organizada, no, es un tema de los ciudadanos que frente a que la gente que está en el gobierno señala de que no hay crisis, señalan de que los conceptos académicos no apuntan que sea una crisis. La realidad de los ciudadanos que sienten la crisis directamente en los bolsillos, esa realidad ya superó los conceptos académicos. Mis amigos, la realidad es que los ciudadanos de América, del Cono Sur, han despertado y comienzan a analizar las posibilidades de salir de su crisis. Y para salir de su crisis es buscar otra tendencia, otra orientación ideológica. Eso es la democracia. Bueno, tengo que irme a la siguiente pausa publicitaria. Ya retornamos. Las mejores maquinarias y las más sólidas construcciones están en Ciudad Rodrigo. Compañía de Transporte y Construcción es una empresa que garantiza el traslado, realización e instalación de maquinarias apropiadas para trabajos pesados. Visítanos en el kilómetro 1,5 vía Manta Rocafuerte, contiguo a la entrada aeropuerto. Teléfono 238-0814. Ciudad Rodrigo. Compañía de Transporte y Construcción de Grandes Obras. CCBR, Ingeniería y Suministros, es una empresa con experiencia y excelencia profesional, dedicada a cálculos, diseños, construcción y asesoría en obras civiles, eléctricas, mecánicas, industriales, navales y mantenimientos en general. CCBR es confianza, eficiencia, transparencia, compromiso y responsabilidad. Nuestra credibilidad está garantizada en todas las obras y proyectos realizados en múltiples empresas de la provincia y del país. CCBR es calidad comprobada. Los mejores peinados y cortes en Fergie Peluquería. Estilo y belleza, con los looks que están a la moda. Fergie Chantal, el estilista que te brinda atención personalizada. Peinados, cortes de cabello para hombre y mujer, maquillajes, mechas, tintes y planchados con queratina permanente. Fergie Peluquería, atiende de lunes a sábado, Barrio 5 de Junio y Avenida de la Cultura.
Estamos de regreso, estimados amigos televidentes. Ahora sí hablemos un poquito del modelo económico, político implementado por este proyecto político de la Revolución Ciudadana que lo preside Rafael Correa como su líder máximo. ¿Por qué sustentar que Rafael Correa debe continuar en el poder? Ahora sí hablemos de algunos aspectos que usted considera que son altamente positivos para el desarrollo de este proceso y este proyecto político que merece continuidad de acuerdo a su juicio. Sí, antes de contestar la pregunta sí quiero dejar claro que yo no soy representante de Movimiento País, que yo lo hago desde la iniciativa ciudadana, de manera independiente. Por lo tanto, nos movemos con nuestros propios recursos. ¿Por qué es importante? Porque también la distribución del presupuesto del Estado y la gestión política tiene que ver su diseño desde la concepción política ideológica. Ignacio Ramonet decía que quien tiene ideología es la izquierda y simplemente, en este caso la derecha, es más tecnicista. Lo práctico de la derecha, en este caso, es, y que vamos a perder. ¿Qué es lo que buscan los gobiernos de derecha? Los gobiernos de derecha buscan, también con la mentira, como lo ha dicho el ingeniero, que ellos creen en la alternancia. Pero ¿por qué Nebot no ha tenido alternancia en Guayaquil? Yo me pregunto. Porque los ciudadanos seguramente no han querido votar por otro candidato. Y usted me dice porque los ciudadanos no han querido votar por otro candidato. ¿Y por qué no tiene el derecho, con el respaldo de un proceso democrático a través de una consulta popular, que el pueblo responda si quiere o no quiere? Mi querido licenciado, pero permítame, ¿y por qué entonces en su momento, cuando la oposición solicitó, exigió que se convoque una consulta popular, a un referéndum, para que los ecuatorianos decidamos por temas altamente coyunturales, el gobierno se hizo de oídos sordos? Y ahorita que es un tema eminentemente político y personal de Rafael Correa, queremos buscar a una consulta por... ¿Y por qué no decimos que, como ha expresado la versión de la Corte Constitucional, que fue mal hecho el planteamiento? Nosotros, en base a esa experiencia que ellos hicieron mal el planteamiento y con la claridad, la inteligencia de nuestras compañeras, en este caso no digo líderes porque creo que líderes somos todos los compañeros que estamos en el proceso, han tenido la delicadeza de hacer una propuesta con mucho sustento. Ahí está la diferencia. Si plantea mal un petitorio, entonces no va a ser aceptado. ¿Por qué es importante que se continúe con un proceso más progresista? Porque los resultados son evidentes. Yo en el bloque anterior señalaba algunos logros que no tan solo lo hablamos de manera interna, sino que tenemos el aval internacional. Ahí me faltaba señalar publicaciones como de la Universidad de Vanderbilt, Bloomberg, los becarios que a nivel internacional nosotros tenemos también el primer lugar en becarios y tercero a nivel mundial. Uno de los cuantos logros sin retomar el pasado y las peripecias que pasamos en el registro civil y otros servicios. Necesito ganarle tiempo al tiempo, y perdone que lo interrumpa porque ya tengo prácticamente pasado el de los tiempos que hemos establecido en cada bloque, pero usted ha hablado de que este periodista español, Ramonet, ¿no?, había sostenido que la derecha era tecnócrata y que la izquierda era ideológica. Y entonces, ¿cuál es la ideología de estos procesos de izquierda o de esta revolución ciudadana cuando estamos hablando que ha habido un despilfarro de los recursos o de la riqueza de los ecuatorianos? Y hoy nos encontramos que le quieren meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos. ¿Esa es la ideología de estos procesos de izquierda? A ver, si tuviéramos nosotros un gobierno de derecha, y por lo que quiere llegar, son los campeones en evasión de impuestos. Si nosotros hemos tenido un presupuesto alto, que ahorita le llama la inversión pública, a liderar a nivel latinoamericano en todos estos índices que he llamado, le llama derroche. Le llama derroche al no tener un fondito que no permita la inversión, que sigamos comprándole a las barcazas que estaban antes, que tengamos los apagones. No hacer eso, depender de la inversión privada que nos dé vendiendo la energía, como se dice en la sierra. A eso le llama un acto democrático progresista. Pero la diferencia radica en este caso, ellos también lo pudieron hacer, ellos también pudieron cobrar mejor los impuestos. Y me señalo, y yo hago hincapié. Cerremos la idea, por favor, que tengo que cambiar de invitado, por favor. Cerremos la idea. Yo hago hincapié a los impuestos, mi estimado licenciado, es porque el presupuesto del Estado en su grueso no está conformado por lo que se cree que es el petróleo.
en el 2015, el presupuesto del año anterior, fue apenas del 8.16% y los ingresos petroleros fueron menos de la mitad. Se dice que saldo en rojo, pero sí la recaudación fiscal, que subió en un 500% desde que inició el presidente Rafael Correa, constituyó el alrededor del 55%, lo cual sí lleva a una visión ideológica, y con la renegociación de los 4 petroleros fue favorable el ingreso en un 80-90% favorable para el Estado y el resto para las compañías extractoras de este recurso no renovable. Ingeniero, ¿está entonces sustentando el licenciado Fernández que el modelo económico y político implementado por el gobierno de la Revolución Ciudadana le ha dado réditos importantes a la economía de nuestro país? Hemos implementado una matriz productiva, se están invirtiendo en obras o proyectos hidroeléctricos que le van a permitir ahorrarse al país centenares de millones de dólares. En ese marco, entonces, hay que darle continuidad a este proceso político de la Revolución Ciudadana para que se sigan haciendo las inversiones como lo está manifestando el licenciado Fernández y que el país continúe con este proceso. Yo quiero dejar en claro qué es una inversión y para que los ciudadanos que nos miran lo entiendan. Una inversión, mis amigos, es de que si ustedes invierten $1, al momento de ejecutar la venta o la producción de esto, la venta, ustedes ganen $1.50. Quiere decir que su inversión les generó una utilidad, una ganancia. Aquí se han hecho inversiones, y especialmente aquí en Manabí, 1.200 millones de dólares en el Aromo. Le dicen inversión. Yo pregunto hasta ahora, luego de esos 1.200 millones de dólares gastados en el Aromo, ¿cuál es la ganancia, la utilidad del pueblo ecuatoriano? Hay un terreno improductivo allá. Ninguno. Mis amigos, ¿saben cuánto es la inversión que se va a ejecutar para la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja, en la provincia del Guayas? Son 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares para el puerto de Pozorja, un puerto desde cero, nuevo, totalmente nuevo. Y la inversión inicial que se va a ejecutar en el puerto de Pozorja son 520 millones de dólares. Nosotros tenemos aquí en Manabí el puerto de Manta, el puerto de aguas profundas. En vez de haber utilizado 1.200 millones de dólares para nada, se pudieron haber invertido la mitad de eso para ejecutar un puerto de aguas profundas que le rinda y que sea parte de la productividad manabita. Pero recordemos, ingeniero, el proceso de concesión de la Hutchinson. Solamente estaban pidiendo 50 millones de dólares, el gobierno dijo que era mucho dinero, y en estos momentos nos viene a hablar el gobierno de los manabitas que ha habido una conspiración y manos negras del poder económico de Guayaquil. No sé de qué estamos hablando, pero también hay que reconocer, ingeniero, que el gobierno de Rafael Correa ha cambiado la historia de la vialidad, de la educación y de la salud, y eso hay que reconocerlo también. En otros tiempos, ¿no?, en gobiernos inclusive del Partido Social Cristiano, no le dieron atención a la vialidad, no le dieron interés a la educación ni tampoco a la salud. Y es Rafael Correa quien ha palmoteado el tablero de la política y del desarrollo de nuestro país. Ingeniero Briones. A ver, mis amigos, sí, ha habido una inversión interesante, muy interesante en vías. ¿Por qué no hacerlo si tenemos un barril de petróleo que bordeó cerca de los $150 el barril? ¿Por qué no hacerlo? Gracias por aquello. En el tema de educación, recién ahora en el Colegio Olmedo, mis amigos, se han reunido los ex estudiantes del Colegio Olmedo y los actuales estudiantes a luchar y a protestar porque la obra de la reconstrucción del Colegio Olmedo está paralizada porque no existen los recursos económicos. ¿De qué tema de cambio, en la educación? Mis amigos, en Manabí existen 32.000 jóvenes que se acercan a dar el examen de ingreso a la universidad. Y en Manabí solamente el Estado brinda 8.000 cupos. Y esto fue un encabezado en un diario de prensa local. Quiere decir que hay muchísimos jóvenes que no pueden ingresar a la universidad a estudiar lo que ellos desean estudiar,
porque el Estado les dice, estudia lo que yo quiero que tú estudies si es que quieres que yo te pague la educación. Esto no puede seguir, esto debe de cambiar. ¿De qué hay cosas positivas? Claro que hay cosas positivas, pero en macroeconomía, mis amigos, les quiero dar un dato importante. En el año 2013 recibían el bono de la pobreza 1.700.000 dólares. 1.717.000 ecuatorianos recibían el bono de desarrollo humano, hoy llamado. Al 2014 existe 1.732.000 ecuatorianos. Quiere decir Han aumentado los pobres. que han entonces. aumentado los pobres. Y les recuerdo, y los que están viendo en televisión, y Por con favor, esto termino, tóqueme la pausa. mis amigos, hoy el Estado ecuatoriano, a quienes a través del Midubi les regaló una casita y que cobraban el bono, cuando tuvieron la casita, les dijeron, señora, aquí está su casita, pero usted ya no recibe el bono. O sea, tener una casa entregada por el Midubi era que usted ya no estaba en márgenes de pobreza, Bueno, golpeando a los pobres. Me tengo que ir a la siguiente pausa publicitaria. Ya retornamos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @SobreElTapete. Manareco, compañía limitada. Ofrecemos repuestos para compresores filter, para amoníaco y freón, controles de alta, baja y aceite en la marca Johnson Controls, repuestos y motores Yamaha, cables Morses, controles de una y doble palanca, direcciones completas, binoculares Fujinon. Contamos con sistemas de válvulas de refrigeración en la marca Hansen, flexibles para escapes de 8, 6, 5, 4 y 3 pulgadas, termómetros Palmer, salinómetro y mucho más. Manareco, somos parte de tu herramienta de trabajo. CCBR, Ingeniería y Suministros, es una empresa con experiencia y excelencia profesional, dedicada a cálculos, diseños, construcción y asesoría en obras civiles, eléctricas, mecánicas, industriales, navales y mantenimientos en general. CCBR es confianza, eficiencia, transparencia, compromiso y responsabilidad. Nuestra credibilidad está garantizada en todas las obras y proyectos realizados en múltiples empresas de la provincia y el país. CCBR es calidad comprobada. Ven a un lugar de ensueños. Desireni Hostal. Nos caracterizamos por brindar un servicio personalizado. Contamos con 16 habitaciones confortables y servicio de recepción las 24 horas, donde te sentirás como en casa. Somos una empresa comprometida porque nuestros huéspedes son nuestra principal prioridad. Desireni Hostal, en pleno corazón de Manta. Dirección: Avenida 3 entre calles 3 y 14. Para reservaciones, 2628-360. 099-7199-653. Desireni Hostal, una experiencia inolvidable. Dos temas que quiero hablar en este bloque. Aprovechemos el tiempo lo que más podamos, licenciado Fernández. Han mostrado los niveles de endeudamiento en nuestro país y están bordeando el 35% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a Cordes, que ha realizado un estudio, esto implica que el próximo gobierno deberá destinar un promedio de 2.500 millones de dólares anuales a la deuda externa que va a heredar por parte de este gobierno. Esa es la condición, esa es la situación por la que atraviesa el país y eso es lo que va a heredar el próximo gobernante. ¿Estamos hablando entonces de un gobierno responsable que deje en esta situación tan crítica al país? Mire, todo depende de la visión ideológica que se tenga. ¿Le parece mal a la derecha, a los sectores de oposición,
podría decir, aquí no se trata de una lucha encarnizada, de clase, sino yo creo que cada quien defiende sus intereses. Y yo defiendo los intereses del pueblo porque soy del pueblo, no puedo estar en contra de mi origen, de donde soy, ¿no? A ellos les parece malo la inversión que se está realizando ahorita, que también es una inversión que trae una rentabilidad. Me imagino, y lo respeto, porque es la posición del ingeniero y de la gente que no está de acuerdo, es su criterio. Pero una deuda de 2.500 millones de dólares es una deuda bastante significativa. En antes era una buena inversión invertir todos los años, por ejemplo, yo pongo la carretera Manta-Puerto Viejo, que no llegaba a Montecristi, que se la estaba reparando y ya Puerto Viejo estaba dañada, y a la inversa, que nunca se arreglaba. Eso era una inversión eficiente desde el lado de los gobiernos de derecha. Pero la diferencia que acá se está invirtiendo, no en esas carreteras que tenía que reconstruirse a todos los años, se está invirtiendo en hidroeléctrica para permitir la modernización del Estado, el desarrollo de otras tecnologías, ir a otros procesos innovadores, que eso va a minimizar. Me dice 2.000, ¿cuántos millones? 2.500 millones. Pero anuales. sí hay un ahorro de 2.600 millones de dólares por concepto de no importar combustible. Por lo tanto, incluso en ese panorama hay un saldo favorable de 100.000 millones de dólares. De 1.000 millones. De 1.000 millones de dólares, sumado a lo que está generando la refinería de Esmeralda y sumado a todo lo que se está recaudando y mejorando la recaudación fiscal. Ingeniero, ¿cuál es el país que va a heredar el próximo presidente de los ecuatorianos? A ver, hay que Estamos tener hablando de cifras. hay que tener claro el tema de las cifras de endeudamiento. La Constitución le señala un porcentaje de hasta el 32%, 35%. 35% dice la Constitución. Yo creo que si todos los ecuatorianos nos pusiéramos a sumar lo que se señala ya como deuda aceptada por el gobierno, pero les recuerdo que hoy, en tiempo presente, y se los dice un ingeniero civil, existen un sinnúmero de empresas y profesionales de libre ejercicio de profesión de la ingeniería civil, constructores, de estudios de fiscalización, etcétera, que no les pagan obras ya realizadas, trabajos ya realizados, como lo dice la Constitución. Eso también es deuda, porque es deuda interna. Si nosotros sumamos la totalidad de la deuda, ya desde hace mucho tiempo el porcentaje y el tamaño de la deuda del Ecuador superó lo que permite la Constitución. Pero quiero ser muy claro también en este tema de las inversiones. Mis amigos, para que ustedes tengan claro, y esto es información que está pública, ¿saben cuál es el porcentaje con que China le presta recursos económicos a la República Dominicana? Con el 4.02%. A Brasil, con el 3.3%. A México, con el 3.87%. A Bolivia, ese país que se hizo un colchoncito, de ese que habla el licenciado, que no vale la pena, ese país recibe de China un préstamo con el 2% de interés. ¿Saben con cuánto China le presta a Ecuador? Con el 6.9%, el interés más alto que puede haber en esta clase de préstamos. Agregándole ahí también que tenemos hipotecado el petróleo con los asiáticos, ¿no? Hablamos de calidad de inversión, de las vías. Yo les señalo y les pregunto, muy bien las vías, las aplaudo, excelente para turistear, para pasear, para que veamos lindo nuestro Ecuador. ¿Cuál es la producción que circula por esas vías? Les doy otro dato importante y que está en la página del Banco Central del Ecuador. Antes del gobierno nacional, la capacidad agrícola del país en producción era del 22% y hoy es del 7%. Hoy la capacidad agrícola del país se ha visto disminuida por este gobierno. Vamos a la última pausa ya para escuchar los aportes o conclusiones finales de nuestros invitados.
Las mejores maquinarias y las más sólidas construcciones están en Ciudad Rodrigo. Compañía de Transporte y Construcción es una empresa que garantiza el traslado, realización e instalación de maquinarias apropiadas para trabajos pesados. Visítanos en el kilómetro 1,5 vía Manta Rocafuerte, contiguo a la entrada aeropuerto. Teléfono 238-0814. Ciudad Rodrigo. Compañía de Transporte y Construcción de grandes obras. Los mejores peinados y cortes en Fergie Peluquería. Estilo y belleza, con los looks que están a la moda. Fergie Chantal, el estilista que te brinda atención personalizada. Peinados, cortes de cabello para hombre y mujer, maquillajes, mechas, tintes y planchados con queratina permanente. Fergie Peluquería, atiende de lunes a sábado. Barrio 5 de Junio y Avenida de la Cultura. Manareco, Compañía Limitada. Ofrecemos repuestos para compresores Filter, para amoníaco y freón. Controles de alta, baja y aceite en la marca Johnson Controls. Repuestos y motores Yamaha. Cables Morses, controles de una y doble palanca, direcciones completas, binoculares Fujinon. Contamos con sistemas de válvulas de refrigeración en la marca Hansen. Flexibles para escapes de 8, 6, 5, 4 y 3 pulgadas. Termómetros Palmer, salinómetro y mucho más. Manareco, somos parte de tu herramienta de trabajo. Estamos de regreso, vamos a escuchar ya los aportes finales de nuestros invitados. Sus conclusiones, licenciado Fernández. Bueno, la conclusión, más bien hacerle referencia a un pedido que está haciendo la vocería provincial de Rafael Contigo Siempre, es incluso recoger a los criterios que están distintos a esta postura, a quien son disonantes a nuestro enfoque. Vamos a implementar, cuando vengan los formularios, una urna adicional, quien no está conforme con el manejo político, con algún acto interno que atañe al presidente de la República, los puede expresar en una ánfora, y que lo importante acá, para garantizar el ejercicio democrático, que ustedes también tienen la voluntad de, en el momento del referendo, votar sí o no apruebo a la gestión del presidente de la República. Ingeniero Briones, por favor, sus aportes finales. Breve también le pido. La ilegalidad se ha hecho derecho en estos 9 años de administración de la cosa pública por parte de Rafael Correa. Mis amigos, lo que se intenta es una violación constitucional, lo que se intenta es la lucha de un interés particular de unos cuantos que han sido favorecidos bajo grandes sueldos dentro del Estado. Mis amigos, la democracia es cambio, es renovación. Seamos conscientes de aquello y vayamos a renovar las esperanzas de un Ecuador mejor en un real buen vivir. Mis queridos invitados, muchas gracias, muy gentiles por haber estado en el programa Sobre el Tapete, realizar interesantes aportes alrededor del acontecer político. Ustedes también tienen sus propias opiniones. ¿Consideran que Rafael Correa debe continuar gobernando el país o creen que debe haber alternancia en el poder? Ir a las urnas nuevamente para elegir a un nuevo presidente con una nueva tendencia, pudiera ser el caso, o con un nuevo modelo político-económico. Ustedes también lo deciden en sus casas. Con eso estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la mala atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta el próximo domingo.